Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Si usted no tiene Biblia, tenemos una Biblia para prestarle. Allí hay Biblias de más, usted solamente tiene que acercarse o algún hermano se va a acercar y va a ofrecerle una Biblia para que usted pueda seguir el texto. Vamos a leer el texto principal del pasaje, luego vamos a leer muchos otros versículos. Yo le sugiero que los anote. A veces no tenemos tiempo de revisar todos los versículos, pero sí es su responsabilidad anotar cada versículo y luego cuando usted llegue a su casa corroborar que lo que ha dicho el predicador es lo que contiene la palabra de Dios, ¿no? Entonces, leemos la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, tantas gracias te damos por tu bendita palabra, porque a ti te ha placido revelarte a través de ella y a través de la persona de Jesús. Gracias, Señor, por la maravillosa palabra que nos santifica, Señor, que nos fortalece, que nos llena de fe y de gozo, que hoy podamos presentarnos delante de ella con un corazón humilde. Padre, y también te ruego que quebrantes mi vida, que quebrantes mi corazón. Señor, que empequeñezcas mi persona para que tu nombre sea exaltado en gran manera. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Me he propuesto hablarles de la Navidad. Estamos en tiempos de Navidad y procuraba poder hablar de las Navidades porque hay muchas controversias en cuanto a las festividades, en cuanto a las fiestas y las celebraciones de las Navidades. Yo creo que hay una gran discusión mismo en el seno de la Iglesia por quienes festejan las Navidades y por quienes no festejan las Navidades, por los que tienen razones suficientes para festejar las Navidades y por los que tienen razones suficientes para decir que las Navidades no deben ser celebradas por un creyente, por un cristiano. Y para entender un poco acerca de la controversia, yo quiero comentarles algunas cuestiones que son verdades históricas. Y una de ellas es que es verdad que no hay registros históricos de la Navidad en los primeros siglos de la Iglesia. Cuando uno revisa la historia, cuando uno lee el libro de los Hechos, cuando uno lee las cartas, cuando uno lee el libro de Juan, cuando uno lee los escritos de los primeros padres de la Iglesia, de los primeros pastores, no encontramos, por lo menos en los primeros 300 años, que la Iglesia festejara nada parecido que se llamara Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es un mandato, para ser claro con esto. Nunca la Biblia ha mandado a la Iglesia a festejar las Navidades. Esto es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuándo cumple años nuestro Señor Jesucristo?
Bueno, cumpleaños el 25 de diciembre. Bueno, entonces la iglesia, cada cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, debe festejarlo así como lo hacemos con todos los mortales. El problema es de que no es un mandamiento. No es un mandamiento. Hay mandamientos claros para la iglesia. Uno de ellos es la cena del Señor y el otro es el bautismo. 2 mandamientos. Escuchaba ayer a personas, a un pastor muy conocido que hablaba acerca de esto y él centraba toda la discusión en la fecha, ¿no? Si era el 25 de diciembre. Entonces, él decía, wow, tanto problema por el 25 de diciembre, tanto problema por una fecha, tanto problema si es el 25, si es el 24, si es en abril o si es en febrero. Lo importante no es la fecha, sino que celebremos. Entonces él hacía una analogía con un niño adoptado y él decía, bueno, ¿qué de los niños que fueron abandonados y de que después fueron adoptados y la familia que los adopta no sabe ni cuándo nació? Entonces le va a decir, bueno, no te festejamos nunca el cumpleaños porque no sabemos exactamente la fecha en que naciste, entonces no te vamos a festejar el cumpleaños porque no tenemos una fecha exacta. Pero la controversia de las Navidades no es por la fecha solamente. Sabemos que las fechas no son exactas. Sabemos que el Señor no nació un 25 de diciembre. Incluso sabemos que el Señor ni siquiera nació en el año primero, que es muy posible que el Señor haya nacido entre el 1, el 2 hasta el 5, antes de lo que conocemos como el inicio del calendario. No es una cuestión de fecha. Lo que le preocupa a los cristianos no es que no sabemos que sería herejía festejar el 26 si el cumpleaños fue el 25. No, el problema no es ese. El problema es que los que amamos al Señor, los que queremos honrarle, queremos observar las Escrituras y queremos que nuestra adoración sea fruto del conocimiento de Él. Y es verdad que la Biblia no manda a festejar la Navidad. Es verdad que los arbolitos es una tradición pagana. Es verdad que las Navidades comienzan quizás en el siglo III en adelante, iniciado por el emperador Constantino, tratando de unificar, de hacer una mezcla entre una fiesta pagana, el solsticio de invierno. Esto es que los romanos creían que la luz y las tinieblas estaban en una rivalidad y en el día más largo, o sea, cuando el sol, usted sabe que durante el verano, el 21 de diciembre, cuando comienza el verano, los días se van acortando 1 minuto por día. 1 minuto por día, hasta llegar hasta el 21 de julio, donde comienza el invierno. Estoy bien, ¿no? No repasé estas fechas, pero ¿sí? El 21 de julio comienza el invierno y a partir del invierno los días se acrecientan 1 minuto por día. Así que hay un día que es el día más largo del año y hay una noche que es la noche más corta y hay otra temporada del año donde la noche es más larga. Los griegos creían y los romanos creían que había una lucha entre el sol y las tinieblas, entonces ellos festejaban la victoria del sol. Y como esta era una fiesta muy popular, entonces Constantino, quien proclamó de alguna manera la religión cristiana como la religión oficial, entendió que era oportuno para desplazar la adoración al sol que se festejara el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así nació la Navidad. Hay muchas otras cosas que nos preguntamos de por qué el Papá Noel, de por qué los muérdagos. ¿Saben lo que son los muérdagos? Los muérdagos son como esa rosca de pino, de pasto que se pone en las puertas. Eso se llama muérdago. Las bolitas de Navidad, esto me trae mucho recuerdo a mi infancia. En mi infancia todo eso era de vidrio, ahora es de plástico. Mi mamá lo guardaba con mucho cuidado en un cajón.
sea, cada vez que llegaba el tiempo de armar el arbolito, se sacaba y con mucho cuidado, siempre rompíamos alguna. Debía ser caro porque teníamos nuestro merecido por romper alguna, pero era todo un proceso. Pero es verdad, cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe que esas cosas no tienen origen bíblico. Es más, sabemos que la mayoría de ellas tienen un origen pagano. Y el problema de todo esto es que cada año que va pasando, nosotros vemos que todo lo que se muestra en las Navidades tiene cada vez menos o nada que ver con lo que verdaderamente es la Navidad. O sea, usted va por las calles y ve que la gente pone botas, pone Papá Noel, pone enanos, pone como unos bastones de caramelos, ¿sí? Renos. Bueno, todo eso no tiene nada que ver con la Navidad. Y sin lugar a dudas es el esfuerzo de Satanás por intentar tapar el verdadero sentido de la Navidad. Y es por eso muchas veces esta reacción de los que aman al Señor, porque entienden que estas cosas no solamente nos alejan del verdadero sentido de la Navidad, sino que tratan de traer un manto de sombra, de ocultar, de robar lo que verdaderamente significa la Navidad. Y es por eso que muchos cristianos legítimamente entienden la Navidad no solamente como algo pagano, sino como algo diabólico. Y lo entiendo. Y esa es la cuestión. Pero no es una cuestión de fechas. No es que si arreglamos la fecha, si arregláramos la fecha y si supiéramos exactamente hoy cuándo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún hoy todo lo que se hace en Navidad es casi ofensivo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta mañana yo quiero recordarles o recordarnos a cada uno de nosotros cuál es la gloriosa verdad de la Navidad, para que nosotros hagamos de la Navidad una celebración real, no ficticia. Para que la Navidad para nosotros no sea algo imaginario, o sea algo superficial, algo tonto, algo sin sentido. Y para eso quiero ir a la palabra de Dios. Porque esta verdad, la verdad de las Navidades, sí debemos asegurar que es una verdad histórica. Es una verdad gloriosa de un niño que nació en Belén, en un pesebre rodeado de animales, en el seno de una familia de José y María, que fueron visitados por pastores y reyes del oriente, guiados por una estrella, por voz de ángeles. Esta es una historia real, no es una historia imaginaria. No sabemos cuál es la fecha, en verdad, pero sí sabemos que esta historia ocurrió. Y en este relato, generalmente en el relato que nosotros encontramos en los evangelios, encontramos muchos detalles y encontramos muchos personajes. Como dije antes, José, María, los animales, los reyes, la estrella, los ángeles. Pero quiero que nosotros hoy podamos ver las Navidades en la perspectiva de Juan. En la perspectiva de Juan no hay ninguno de estos detalles. No está ni José, ni María, ni los animales, ni los pastores, ni los reyes del oriente. Juan nos muestra la Navidad de una forma distinta. Nos cuenta la Navidad obviando todos estos personajes y nos muestra y realza cuál es la verdad, la realidad verdaderamente gloriosa, y es que Dios vino al mundo. Para Juan la Navidad no comienza en el pesebre. La gran noticia de la Navidad no comienza en esta tierra. Para Juan la Navidad comienza en la gloria, en el seno del Padre, cuando el Hijo de Dios decide, por amor, venir a este mundo
a salvar a los pecadores. Esta es la verdadera celebración. Hay muchos que en esta Navidad están sin su familia, que están lejos de su familia, que están lejos de sus seres queridos. Hay muchos que no van a tener ningún regalo para abrir en estas Navidades, pero mi intención es que a partir del día de hoy jamás tú te pongas triste por estas cosas, porque aunque te falte todo en la vida, aún aunque no tengas regalo, aún así tú puedes celebrar la Navidad, porque la Navidad es esperanza a pesar de las circunstancias, es esperanza a pesar de la pérdida, es tener gozo a pesar de la escasez, es tener gozo a pesar de la tribulación, porque la Navidad nos recuerda que Dios se hizo carne y el que tiene el Verbo lo tiene todo y no necesita nada. Eso es Navidad, a la cual es el propósito de Juan en contarnos esta historia de Navidad. Juan nos cuenta la historia de Dios haciéndose hombre con un propósito, y nos los dice ahí en Juan 20:31, al final del relato, casi al final del relato del Evangelio. Juan 20:31 dice, estas cosas, las cosas que está escribiendo Juan, se ha escrito para que creáis que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito. Esta historia es a fin de que creamos. Y el fin de que creamos es tener vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta historia de Navidad es una historia que nos provee esperanza para una vida eterna. Es una historia que afirma nuestra fe, que alimenta nuestra fe a pesar de las circunstancias. Es una historia que nos mantiene de gozo, nos mantiene llenos de gozo, a pesar del dolor que podamos estar sufriendo, la pérdida que hayamos tenido. Esta historia que Juan nos cuenta es una historia para que todo cristiano, aunque en estas fechas no haya fiestas, no haya familia, no haya celebración, de todas maneras en su corazón haya un gozo inefable. Y quiero ver este texto por lo menos en dos partes. Primero, ver cómo Juan nos describe la persona de Cristo, cómo nos habla de Cristo, de aquel que nació en Belén, y luego cuáles son las implicancias para nuestras vidas. La persona de Cristo. La Navidad se trata de Jesús y su historia no comienza en esta tierra. Su historia comienza en la gloria. Jesús es el Hijo de Dios eterno. Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso, el que no cambia, el creador de todas las cosas. Jesús es Dios hecho carne. Y Juan lo dice así en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan es un libro escrito para judíos y para gentiles. Cada uno de ellos sabía lo que significaba la palabra verbo, la palabra logos en griego. En griego está, este evangelio fue escrito en griego, la palabra original es logos, verbo. Tanto los griegos como los judíos sabían de lo que Juan estaba hablando, y yo creo que esa es la razón por la cual Juan no explica esta palabra. Simplemente habla acerca del logos, habla acerca del verbo. Porque para los griegos el verbo era la fuerza creadora. Para los griegos
El Logos era la fuerza por la cual habían sido creadas todas las cosas, por la cual se sostenían todas las cosas. Para los griegos el Logos era la inteligencia, era la capacidad, era una fuerza. Pero sin embargo, Juan, hablándole a los griegos, echa por tierra todas sus deducciones y le dice, no, el Logos no es una fuerza impersonal. El Logos, el Verbo, es Jesucristo, es Dios hecho carne. Los judíos conocían esta palabra. Los judíos sabían que el Verbo, que la palabra era Dios mismo, que era Dios revelándose a sí mismo. Ellos lo leían en las Escrituras. Proverbios. Así Proverbios 8, 27 y 30, puede anotarlo si quiere. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia, de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Proverbios 8, 27. El Logos para los judíos era una palabra que ellos conocían. Hablaba del Dios creador, el creador de los cielos y la tierra. El Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Logos es la revelación de Dios mismo. En el mismo capítulo, pero en el versículo 14 del libro de Juan, dice que el Logos se hizo carne, el Logos se hizo persona. Esa palabra se hizo una persona. Y en Hebreos 1, del 1 al 2, lo dice de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado el Verbo, la palabra, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, del 1 al 2. Jesús es el Logos. Jesús es la manifestación gloriosa del Dios eterno, inmutable, del Todopoderoso. Dios manifestado en carne, hecho una persona. Y Dios ahora nos habla, hecho hombre. Jesús es completamente hombre. Jesús es completamente Dios. Y hay tres cosas que nos dice Juan acerca de Jesucristo, nacido en Belén. Nos dice que Jesucristo, tres cosas muy importantes, tres cosas que nos deben mover a adoración, a gozo, porque Juan nos dice que Jesucristo era preexistente, Él existía antes de todo, que Jesucristo es coexistente, que existía con el Padre, pero da más, que Jesucristo es autosuficiente, esto es Dios. Y déjenme que podamos repasar rápidamente lo que dice Juan aquí en el versículo 1 de nuestro texto. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan tiene en mente Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no dice, Juan no dice que el Verbo vino a ser. Lo que él dice, que en el principio el Verbo ya estaba o existía. O sea, que jamás hubo un tiempo donde Jesucristo no existió. Él es de la eternidad a la eternidad. Jamás
Hubo marcado un tiempo donde Jesús no existió. Él es eterno. Él es desde la eternidad con Dios el Padre. Él era Dios, es Dios. Juan el Bautista, que da testimonio de esto. Juan el Bautista nace humanamente antes que Jesucristo. Pero sin embargo, el mismo Juan, en Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo, Juan puedes decir esto? Si tú naces y luego nace Jesucristo. Juan el Bautista dice, no, el que nació en Belén es antes de mí, es primero de todas las cosas. Él es eterno, Él es Dios. Jesucristo entendía esto en su humanidad y lo dice en Juan 17:5, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él es preexistente. Por lo tanto, Jesucristo no es parte de la creación, no es un ser creado. Él está por encima de todas las cosas, Él es eterno, Él está antes del tiempo. Él es el eterno Dios. Los testigos de Jehová tienen una mala traducción y creo que una traducción herética, mal intencionada, donde tratan de traducir este versículo diciendo de que habría que ponerle un artículo delante de Dios diciendo que es un Dios más como otros dioses. Esta discusión quizás es un poco larga para poder extenderla aquí, hablar del griego, pero la verdad, hermanos, que Juan es muy claro lo que está diciendo y es muy claro que esta idea de que Dios es el mayor de la creación. No, Jesucristo es eterno, Él es antes de todo lo creado. Y Juan tampoco nos está diciendo que Jesucristo es un Dios más. Lo que Juan nos está diciendo, que Jesucristo es consustancial con el Padre, de la misma esencia, pero distinta persona. Es Dios, esencialmente Dios, con la misma gloria, con la misma divinidad, con la misma eternidad, pero distinta persona, pero es Dios. De hecho, cuando Juan escribe más adelante la confesión de Tomás dice, entonces Tomás respondió y dijo, hablándole al Señor Jesucristo, Juan escribiendo, registra las palabras de Tomás, diciendo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús es de la misma sustancia que el Padre, porque en Él, dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es hombre, 100% hombre y 100% Dios, completamente hombre y completamente Dios. No es un Dios, es Dios, esencialmente Dios, misma sustancia, misma gloria. Dios en tres personas, bendita Trinidad, un solo Dios. Entonces Jesucristo no es otro Dios, no es un ángel creado. Él es preexistente antes de todo lo que fue creado. No es un ser inferior al Padre, es un ser igual al Padre, idéntico, pero diferente persona. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él y por Él subsisten. El que nació en Belén
no tan solo es preexistente, sino que también Juan nos dice que Él es coexistente con Dios. Juan 1, versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Jesús es Dios, coexistente con el Padre. ¿Qué significa esto? Desde la eternidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad coexistían, disfrutaban de una comunión perfecta, armoniosa, sin necesidad de nada más. Y dice Lucas 3:22, dice que cuando descendió el Espíritu en forma corporal como paloma, vino una voz del cielo que decía, el Padre testificando acerca de Jesucristo, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas 3:22. Él era eterno, era el eterno deleite del Padre. Dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. Allí donde estuvo el Padre desde el principio, allí estuvo el Hijo. Desde la eternidad, igualmente eterno, igualmente glorioso, con la misma majestad. No obstante, tres personas, pero una única deidad. Y aquí, hermanos, tenemos la gloriosa historia de la Navidad. Quien entró al mundo, quien vino al mundo en Belén, fue Dios. El Hijo de Dios, quien estaba antes de que todo existiera, el que estaba en el seno del Padre, el que disfrutaba de una comunión perfecta con el Padre, el que disfrutaba del eterno gozo de estar con el Padre, de una gloria sin igual en los cielos. Él es Dios mismo en persona viniendo a este mundo, y cuando uno piensa estas cosas dice, no puedo comprender este amor, no puedo comprender esta misericordia, no puedo comprender como Dios, como el Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre, el que disfrutaba de una relación perfecta, plena, vino a este mundo a salvar a pecadores. Este es un amor incomprensible, este es un amor incomparable, pero hay más. Dice Juan que ese ser era un ser autoexistente, preexistente, coexistente, autoexistente. Juan 1, del 3 al 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El creador de todas las cosas, el que trajo todas las cosas a la existencia por su poder soberano y omnipotencia, dice Juan que en Él estaba la vida. O sea, no dice que Él recibió vida. No. Él era la fuente de la vida. Él es el que dio vida a todas las cosas, porque Él posee vida y sin Él nada vive. Él es la fuente de la vida. Es lo que los teólogos llaman la aseidad de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Si Dios no existiera, ninguno de nosotros existiéramos. Si Jesucristo no existiera, ninguno de nosotros tendríamos vida, porque Él es la fuente de la vida. Pero sin embargo, Dios no necesita de nadie. Él es autoexistente. Él no tiene necesidad alguna. Él no nos creó porque tenía algún tipo de necesidad. Él nos creó desde su abundancia, desde su amor, desde su misericordia.
Nosotros sí dependemos de Él para existir. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, en Cristo vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Sabes? Si no estuviera Cristo, ni viviríamos, ni nos moveríamos, ni seríamos nada. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Él es preexistente, Él es coexistente y Él es autoexistente, Él es el Hijo de Dios. Y además, terminando el texto, dice que Él es resplandeciente. Juan 1, 4 al 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La vida aquí Juan la describe como la luz para los hombres. Jesús es la luz que manifiesta la vida de Dios. Juan está diciendo que si tú quieres ver a Dios, si tú quieres conocer a Dios, si quieres entender a Dios, si quieres tener una relación con Dios, si quieres tener comunión con Él, solo hay una manera de hacerlo, solo hay un camino. Es a través de Jesucristo. Porque Él es el único revelador de Dios, el que pone luz, el que muestra a Dios. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es muy claro. Está diciendo que no todos los caminos conducen a Dios. Hay mucha gente que le gusta decir, ¿sabes? Cualquier religión te conduce a Dios. Lo importante es que tú lo hagas de buena voluntad. Y lo que Juan te dice, no todos los caminos conducen a Dios, no todos los caminos van a la montaña. Juan dice, hay un solo camino y ese es Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres conocer al Padre, entonces hay un solo camino. Él es la luz, Cristo. Solo Cristo. Jesús es quien da a conocer a Dios. Él es autoexistente. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la luz que alumbra a todo hombre, de manera que ningún hombre tiene excusa. Por eso Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, por lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que nadie tiene excusa. El problema, hermanos, no es la luz. El problema es las tinieblas que están en el corazón de los hombres. El mensaje de la creación es claro. Existe un Dios todopoderoso, creador, soberano, el cual hizo que todos los hombres existieran. Y todos los hombres deberían agradecer a Dios y deberían obedecer a Dios. Sin embargo, dice Juan, que en Él, en el mundo estaba, el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. ¿Y sabes por qué no le conoció el mundo? Porque amaron más las tinieblas que la luz. El autor de la vida se hizo hombre, vino al mundo, el mundo lo rechazó. Él no encontró un lugar para nacer, él no encontró un lugar donde recostar su cabeza, fue levantado por una cruz de la tierra como si la misma tierra lo rechazara. Él vino al mundo, pero el mundo le rechazó. Fue cortado de en medio de los hombres, el sol escondió su luz para con él. Él vino sabiendo lo que le esperaba, abandonó su gloria para humillarse y para sufrir.
Vino a ser rechazado, herido por Dios, abatido, todo para manifestar el amor y misericordia de Dios a pecadores, para traer esperanza a sus enemigos. El Hijo de Dios toma nuestro lugar y aunque vivió una vida santa y sin pecado, tomó forma de hombre, llevando en su carga nuestra enfermedad, nuestra debilidad, nuestro dolor, nuestro pecado. Y en la cruz le oímos clamar: ¿por qué Dios me has desamparado? Dios Padre, el juez, juzgándole como un pecador. Y aquí vemos al justo muriendo por injustos para llevarnos a Dios. Esto es Navidad. Navidad es la respuesta de Dios a la indiferencia del hombre. Navidad es la respuesta de Dios a nuestros pecados. Navidad es la respuesta de Dios a nuestra rebeldía, a nuestra ruina, a nuestra desesperanza. Navidad es la respuesta de Dios a nuestra miseria, a nuestra muerte por habernos rebelado contra Él. Y así responde Dios. Dios responde con amor y con misericordia, enviando a su Hijo eterno, en quien Él se complacía y se amaba perfectamente, en una comunión eterna con Él, lleno de gracia y de verdad, para hacer justicia y salvar. Jesucristo vino a traer luz a la inmortalidad. Vino a dar vida, vino a dar esperanza y vino a dar gloria. Hermanos, no debería haber un gozo en nuestros corazones sin igual por saber quién fue el que vino a este mundo, a dónde vino, para qué vino y por qué vino. Eso no debería hacer explotar nuestros corazones. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida? Primero, quiero decirte esto. Si Jesucristo no es Dios, entonces no tenemos nada que festejar. Nada. Absolutamente nada. Anastasio fue un obispo que tuvo una controversia con un teólogo llamado Arrio y sus seguidores. En esta controversia ellos dijeron que Jesús era la más alta de las criaturas, la primera de todas las criaturas, la más grande de la criatura, era casi como Dios, que era muy parecido a Dios, pero no de la misma esencia. Y Anastasio dijo: si Él no es de la misma esencia que Dios, entonces todos nosotros estamos en nuestros pecados y estamos sin esperanza en este mundo. El Catecismo de Westminster, la pregunta 38, dice: ¿por qué es necesario que el mediador debiera ser Dios? Dice: era necesario que el mediador debía ser Dios para que Él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, y dar mérito y eficacia a sus sufrimientos. Obediencia, intercesión y satisfacer la justicia de Dios, procurar su favor, comprarse un pueblo especial, darles su espíritu, conquistar a todos sus enemigos y llevar a su pueblo a salvación eterna. J.C. Ryle, otro teólogo, dice, escuche esto: si nadie que no fuera Dios eterno, si nadie que no fuera Dios eterno, el creador y preservador de todas las cosas, podía quitar el pecado del mundo, sin duda, el pecado tiene que ser mucho más abominable a los ojos de Dios de lo que la mayoría de las personas suponen.
La correcta medida de la gravedad del pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores. Si Cristo es magnífico, entonces el pecado ha de hacer algo horrible, terrible. Destaquemos que el Salvador, en quien el creyente debe confiar, es nada menos que Dios eterno, el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos aquellos que acuden al Padre a través de Él. Aquel que estaba con Dios era Dios y también era Manuel, Dios con nosotros. Y debemos dar, hermanos, gracias a Dios por esto, porque el que está con nosotros es poderoso para salvar, porque nosotros somos grandes pecadores y por eso necesitamos un gran Salvador, que es Cristo. En Jesucristo tenemos ese gran Salvador. Él es la gran piedra angular que puede soportar todo el pecado del mundo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. No hay esperanza, no hay paz, ni consuelo, ni amor, ni promesas, ni confianza, ni eternidad en confiar en una mentira como la de Papá Noel. No hay ningún valor que pueda perdurar solamente en un regalo o haciendo algo bueno para los demás. Ningún adorno, ninguna comida, ninguna celebración familiar, ni muchas luces, ni canciones. Nada puede levantar el alma de un hombre abatido a un gozo inigualable si no es la obra maravillosa de nuestro Señor. Estaba leyendo acerca de las Navidades y me llamó la atención cómo la gente celebra las Navidades. Una mujer publicó en su Facebook que le dio a sus hijos una Navidad maravillosa porque había podido comprar, tenía 2 hijos y para esos 2 hijos compró 300 regalos. Muestra la foto en el Facebook, un árbol grande y estaba todo tapado de regalos, solo se veía la punta del arbolito. La gente comenzó a criticarla por materialista, dijo, eso no es felicidad para ninguna persona. Y ella dijo, ustedes me critican, pero yo amo a mis hijos. Y las Navidades para mí, dice, no comienzan en diciembre. Las Navidades para mí comienzan en enero. Y yo en enero comienzo a comprar a comprar los regalos para mis hijos, para que ellos tengan todo el día de la Navidad. Tengan todo. Tengan todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Hay otra costumbre en otro lugar del planeta que festejan la Navidad matando un ave acuática, la enrollan con cuero de foca, la entierran y luego de unos días que eso se echa a perder, la sacan de ese lugar y la comen en las Navidades. Y eso para ellos es gozo. La gente es muy rara. Pero lo que sí estoy seguro es que nada de lo que encontremos en esta tierra puede traer gozo a nuestros corazones que no sea paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ningún adorno, ningún regalo. Tú puedes pasar en esta fiesta solo como una oruga, más pobre que el chavo, solo, pero así todo. Tu corazón estar hinchado de gratitud y gozo, porque tú sabes que quien vino en esas Navidades fue el Hijo de Dios, Dios mismo, viniéndote a salvar y dándote algo que este mundo jamás podrá darte. Solo en Cristo. Solo en Cristo.
Si tú no tienes a Cristo, entonces necesitas paz para con Dios. Créeme, necesitas paz para con Dios. Tú necesitas a alguien justo que tome tu lugar. Porque en un momento, si tú no tienes a Cristo, vas a compadecer ante la corte celestial y vas a ser hallado culpable. Tú necesitas tener paz con Dios. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas un abogado que te defienda delante de esa corte. Tú necesitas no regalos. Los regalos no quitarán tus pecados, pero Cristo puede liberarte de la paga de tus pecados. Tú necesitas a alguien que ofrezca su vida, que se haya dado a la muerte para que tú tengas vida. Este es Cristo. Cristo es el don de la Navidad. Cristo es el regalo de la Navidad. Es la historia que necesitas saber para tener vida eterna. No es la historia que cuentan en la televisión. No es la historia de los duendes. Esa historia no te trae salvación. No necesitas conocer la historia, ¿sabes? Ni siquiera la historia de José María, ni siquiera la historia del niño Jesús, ni siquiera la historia. Esa historia no trae salvación. Hay una sola historia que trae salvación y es la verdad de las Escrituras, la que Juan nos cuenta, y es la del Hijo de Dios, Dios mismo viniendo a este mundo a salvar a los pecadores. Dios. Aquí tenemos en Juan esta historia de la Navidad, sin pesebres, sin ángeles, sin pastores, sin María y José, sin un niño. Porque todas estas cosas son sombras de la verdadera realidad, de la verdadera verdad gloriosa que significa que Dios vino al mundo. Es creyendo en el Hijo de Dios, el preexistente, el coexistente, el autoexistente, el Dios que creó todas las cosas. Solo creyendo en el Salvador de los hombres alguien puede ser salvo. La ley no te puede salvar, tus obras no te pueden salvar, tus regalos no te pueden salvar, nada puede salvarte. Solo Cristo. En Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo, solo en Jesús encontramos el perdón que puede acercarnos a Dios. Y solo en Jesús encontramos la gracia que puede convertirnos en hijos de Dios. Solo en Cristo. Marcos 9:5 dice: Pedro estaba emocionadísimo. Y dice, Pedro dijo a Jesús, estaba teniendo una experiencia maravillosa. Dijo, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Hagamos 3 carpitas, Señor. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía de qué hablaba, dice, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Solo a Jesús. Este es a quien debes mirar en Navidad. Solo a Jesús. Solo debes creer en su nombre. Solo Él salva. Solo creyendo en Cristo tú te conviertes en un hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir con creer en su nombre? Bueno, creer en la plenitud de toda su persona. Que Él es Dios. Que Él es Dios desde la eternidad. Que es Dios hecho hombre. Que vino a este mundo a salvar a los pecadores, que vivió una vida perfecta, que fue levantado en una cruz, que murió y resucitó. Cree y serás hecho hijo de Dios. ¿Crees? Debes creer en Cristo. ¿Qué Cristo? El que revela las Escrituras, el que nos muestra las Escrituras. La pregunta es, ¿crees en Él como tu Redentor? ¿Crees en Cristo como tu Salvador personal?
¿Crees que Él ha tomado tu lugar? ¿Crees en el Hijo de Dios, quien se hizo hombre para redimir tus pecados? Dice Juan, y termino con esto: estas cosas os he escrito. He escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer podáis tener vida eterna en su nombre. Aquel en el que habitaba toda la plenitud de la deidad, aquel que estaba en la gloria, entró a un mundo caído, sucio, contaminado por el pecado, rodeado de un montón de tentaciones, para mostrarnos la gracia y la verdad increíble de un amor, el amor de Dios que vino a rescatarnos. La pregunta es: ¿qué más necesitamos para tener gozo? Solo Cristo. Solo Cristo. Padre, no puedo ni siquiera comenzar, Señor, a orar sin quebrantarme, sin que esta verdad, Señor, haga pedazos mi mente, mi ser. Poder comprender, Señor, tu amor, tu misericordia. ¿Cómo pudiste